¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y hoy día vamos a hablar de algo que todo el mundo comenta y habla y dice, oye, los aranceles aquí, los aranceles allá, etcétera, etcétera. Y se han vuelto a poner aranceles para una cantidad de cosas de otros países para ingresar a Estados Unidos. Pero hay quizás que darle una vuelta, Raúl, al tema de los aranceles para, primero, clarificar una cosa. El arancel es básicamente un impuesto. Y es un impuesto que lo paga no quien vende, lo paga el que compra. Y por lo tanto, no es necesariamente un castigo contra el proveedor, es más bien un castigo contra el consumidor. Bueno, es un castigo para ambos, porque sí, el proveedor, aunque lo paga el consumidor en el país, el estadounidense, paga el 20, el 25, hasta el 40% de arancel que le han colocado, un impuesto. Las cosas van a ser más caras para cada estadounidense y hay quienes proyectan una inflación importante en Estados Unidos producto de esta situación. Sin embargo, también es un problema para el proveedor porque sus precios lo hacen menos competitivo. Por cierto. Y en ese sentido, y ese es el propósito principal de los aranceles. Cuando Trump le da a cada país o a cada región del mundo distintos aranceles, lo que está tratando de hacer es que sean menos competitivos. Y una de las primeras industrias que está tratando de rescatar, donde Estados Unidos ha venido perdiendo terreno, pero consistentemente, la automotriz. Exactamente. Y digamos, junto con eso, la industria del acero, que está muy vinculada a la automotriz, el aluminio, y ya ha puesto un arancel especial de cara a la Unión Europea de más del 20% sobre 25% sobre el acero y el aluminio. Y así ha ido en cada aspecto en que, digamos, la industria estadounidense se ha vuelto menos competitiva. Él coloca estos aranceles y en su discurso dice, mira, con esto le estamos dando una protección a nuestra industria, la automotriz. Si quiere competir, bueno, yo le prometo que no va a tener aranceles, pero véngase a instalar acá. Si tienen sus plantas en Estados Unidos, por supuesto, no son importados, no pagan arancel. Y él espera, y lo dijo en su discurso ayer, que una cantidad importante de industrias se van a venir a radicar, y no solamente extranjeros que se vienen a radicar, sino que industrias estadounidenses. Claro, que tienen más. Se habían ido afuera. A Asia, sí, qué sé yo, a China, a Vietnam, vuelvan a Estados Unidos y saquen provecho de esta franquicia, digamos, de no tener que pagar aranceles. Y ese es el eje de la política de Trump, que naturalmente, como lo hacen siempre en su discurso, dice, Estados Unidos va a tener un periodo de gloria, de grandeza como nunca ha tenido antes en la historia, nunca vamos a haber estado tan bien y cada uno de ustedes va a disfrutar. Sí, es cierto que va a haber un periodo de transición que puede ser un poquito complicado, pero eso es un detalle si lo miramos con una mirada de más largo plazo. Y bueno, con su estilo tan personal, en su discurso ayer, llamando a un trabajador de justamente una industria automotriz, y lo llama mientras está dando el discurso, me recordó a Chávez, expresidente venezolano, que tenía esa costumbre y miraba así en la muchedumbre, tú Juan, que estás ahí, ven, cuéntanos qué es lo que ha pasado. Bueno, Trump tiene la misma actitud y viene un trabajador de una industria automotriz y lo mira y dice, nunca hemos tenido un presidente como usted. Y bueno, Trump sonríe benéficamente. Ahora, ¿qué pasa si de repente tienes países, qué sé yo, que tienen controlada su economía, como China, y China decide decide ponerle el precio para venta de sus automóviles, no sé, los baja 30%, los baja... Bueno, eso Trump lo dijo ayer. Si hay algún país que quiere tomar represalias, y por esto quería decir, nosotros te ponemos un 20-25% de arancel y tú dices, entonces yo también voy a ponerte un 20%, pero no solo eso, yo te voy a poner un 40% a Estados Unidos. Pues Trump le dijo, yo te lo puedo subir a 50%, te lo puedo subir a un 100%. Y hace una advertencia
hay quienes hablan de una guerra de aranceles. A mí no me gusta usar la palabra guerra, porque la guerra es un fenómeno bien específico, bien concreto. Necesita ver cadáveres. Exacto. Pero hay una fricción, una pugna por los aranceles, claro, porque como Estados Unidos tiene la libertad de colocar aranceles, otros países también lo pueden hacer. Ahora, y de hecho lo van a hacer. Es decir, hay países que ya están. Canadá, por ejemplo, sí, está advirtiendo que va en ciertos rubros va a colocar aranceles. Ahora, ¿qué tanto de esto eventualmente puede afectar a Chile, que tiene productos de exportación bastante conocidos, digamos, el cobre, por ejemplo, por poner uno? ¿Qué tanto eso eventualmente puede llegarnos a nosotros? Poco. Es decir, hasta el momento, digamos, no se ha hablado específicamente de aranceles al cobre, pero para América Latina... Se ha discutido, por lo menos, yo he escuchado al ministro de Minería, he escuchado al ministro Pacheco, que plantearon en un momento dado, hay que empezar a pensar qué pasa si es que se le van a poner aranceles a las exportaciones de cobre, porque se conversó o se dijo. Sí, y está en las cartas, es una posibilidad. Simplemente que todavía no hay ninguna medida concreta, pero es una posibilidad. Pero de todas maneras el cobre chileno es bastante competitivo y aunque podría perjudicar, no tiene tantos competidores, de manera que no es un producto tan vulnerable como es el acero, por ejemplo, donde hay muchos países productores y, claro, y uno ve las acerías están quebrando. En Gran Bretaña, por ejemplo, han quebrado, creo que le queda una gran acería, pero antes era un gran país productor y gradualmente, y no por la competencia con Estados Unidos, sino que con India y con otros países, han ido quebrando o han ido cerrando las plantas. Ahora, con el cobre habrá que ver, no lo ha hecho todavía, pero para América Latina en general el arancel es de un 10%, lo cual es moderado considerando que, por ejemplo, a China le han colocado el 54% de aranceles. Esto es una sumatoria, es decir, han ido agregando a distintos aranceles. Siempre se dice, Raúl, por lo menos yo lo he escuchado de varios expertos en economía en términos mundiales, de que cuando se coloca un arancel como castigo, digamos, o sea, políticamente, más que económicamente, políticamente, el riesgo que puede haber es que funcione el asunto, o sea, haya represalia por parte de los países que son afectados, pero ¿qué significa en términos estrictos que eventualmente puedan subirle los aranceles también a Estados Unidos, o Estados Unidos ha amenazado a un montón de países que no tienen que ver necesariamente con los países que uno siempre consideraría como adversarios de Estados Unidos, China, qué sé yo, Rusia, en fin? No, ha advertido que esto puede pasar. Fue sorprendente lo de Canadá. Absolutamente. Que tienen una relación, pero umbilical, extraordinaria. Uno lo puede entender con México, a pesar de que la presidenta mexicana es una presidenta más bien de derecha que de izquierda. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se desarrolla y se resuelve una guerra de aranceles? Bueno, en primer lugar, ¿quién tiene, y esa es la confianza que tiene Trump, que Estados Unidos es la principal economía del mundo y que esto es digamos, se acabó el poder blando, el poder de la persuasión, el poder de la seducción. Esto es quién pesa más, quién tiene más músculo. Y bueno, yo lo tengo y Estados Unidos es el mercado más interesante para la mayoría de los países en el mundo y por lo tanto yo te gradúo el ingreso a mi mercado según cómo tú te comportes. Y si tú eres agresivo conmigo, te cierro la puerta y si no, te la entreabro y así sucesivamente. Y Estados Unidos tiene la capacidad para hacerlo y por eso lo está haciendo. Ahora, hay muchos que sospechan que esto es una situación... primero, es una traición ideológica por parte de Estados Unidos, que ha sido siempre un país muy abierto económicamente. Absolutamente, y que ha estado el credo económico de Estados Unidos en la apertura, fue uno de los campeones de la globalización,
Es decir, y que Estados Unidos ha tenido es la economía globalizadora por definición. De manera que haya dado vuelta, se haya dado una vuelta en U y diga ahora, no, nosotros vamos a hacer una economía proteccionista, es un tema ideológico muy profundo. Y toda la teoría, buena parte de la teoría económica está basada en las ventajas comparativas. Sí. Y Estados Unidos, Trump, cuando plantea de que su economía es... Estados Unidos está siendo abusado, todos se aprovechan de nosotros y nos venden, ellos tan llenos de aranceles y vienen acá los frescos y quieren vender y encontrar Estados Unidos abierto. No, señores, esto va a ser diferente. Ahora, si ellos tienen aranceles, nosotros también vamos a poner aranceles. Pero Estados Unidos o Trump, hay algo que nos está diciendo, que buena parte o una parte muy significativa de la economía norteamericana no es industrial, y hace mucho tiempo que no es industrial. Sí, agrícola. Y servicio. Y servicio también. Muy Sí. importante servicio. Es decir, por ejemplo, toda la industria bancaria estadounidense es enorme, enorme. Es decir, de dimensiones colosales. Entonces, él dice, nos están afectando industrialmente. ¿Y qué pasa si otros dicen, bueno, pero los servicios de Estados Unidos vamos a empezar a cuestionar esto? Es decir, esto puede complicarse infinitamente y ya tú comienzas a ver cosas insólitas. Para mí es insólito que Japón, Corea del Sur y China estén hablando de un acuerdo de comercio para, de alguna manera, librarse de la dependencia Del dólar. Claro, y el impacto que está teniendo económicamente Estados Unidos. Y esto puede dar origen a una reestructuración económica en el mundo y a alianzas, no digo en un sentido tradicional, pero acuerdos entre sectores que antes no cooperaban. Y por ejemplo, China y la Unión Europea se están empezando a sonreír. Ahora, hay un punto en todo esto, voy a inventártelo para que se entienda el concepto. Claro, uno siempre asocia aranceles a cosas que uno ya sabe que existen y que están ahí. Los minerales, venta de automóviles, qué sé yo, toda la cosa bancaria, etcétera. Pero hay otra variable que hoy día está más vigente que nunca y que no necesariamente llena la lógica característica. Te voy a poner un ejemplo. Vacunas. Todas las cosas que tienen que ver con salud en general, que provienen los medicamentos y provienen todas las novedades de muchos países. Y algunos de esos países son países que eventualmente les están poniendo aranceles y que eventualmente podrían decir, bueno, no les damos más. Bueno, muchos laboratorios estadounidenses operan desde la República de Irlanda. Exacto. Es decir, Estados Unidos tiene una presencia enorme en Europa. Y muchos de sus productos no vienen de Estados Unidos, son empresas norteamericanas que están diversificadas y operan en distintas latitudes. Bueno, ni hablar de en China. Muchos de los productos que nos llegan de China provienen de industrias estadounidenses. No, yo te lo digo porque... Dar el ejemplo más obvio, los teléfonos Apple. Sí, pues yo te lo digo, esto de la asociación con productos vitales para la salud, porque claro, tú eventualmente no compras el auto si es que está con un arancel muy alto, ok, bueno, sigo en el auto viejo, no cambio el nuevo, o qué sé yo, en la moto, la bicicleta, da lo que sea, o el transporte público. Pero si es que tú estás teniendo vacunas trascendentales para enfrentar enfermedades nuevas o enfermedades clásicas que están siendo producidas afuera, chita, ¿qué pasa si de repente eso tiene un control lo suficientemente exigente como para que uno dude si es que va a acceder o no acceder al remedio? Bueno, en general no hay un monopolio en cuanto a remedio. Hay muchos países productores, India, Sí. China, A Europa. India que en cualquier momento se agarra del mollo también. Sí, y es posible que en algunos puntos muy específicos Estados Unidos tenga algún producto, pero en general hay una diversificación económica suficiente como para que el mundo podría existir sin Estados Unidos. Y ese es el gran peligro de esta política aislacionista
que está adoptando Estados Unidos, que finalmente el mundo aprenda a vivir sin los Estados Unidos, económicamente e industrialmente. Entonces, esta situación, yo lo comparo, y me tocó seguirlo de cerca, el proceso que se vivió en Gran Bretaña. Gran Bretaña era un gran productor automotriz en un momento dado. Es decir, era uno de los grandes productores de hablar automóviles. del Mini Cooper. Exacto. Bueno, en forma gradual, la industria automotriz británica se fue apagando y hoy día es, digamos, la mayoría de las marcas que producen en Gran Bretaña son marcas extranjeras que se han instalado, japonesas, coreanas, que se han instalado en Gran Bretaña. Los británicos se horrorizaron y dijeron, oh, el mundo está abusando de nosotros, mira lo que han hecho con nuestra industria automotriz, como lo planteó el presidente Trump ayer. No, dijeron, probablemente nos conviene abandonar esta industria, que no tenemos ventajas comparativas. ¿Y en qué tenemos ventaja los británicos? Tenemos una locomotora económica que es la City, es decir, todo el centro financiero. Y hoy día Gran Bretaña, tuve las empresas de seguro bancaria, y muchas de las grandes compras de transacciones mundiales se hacen en la bolsa en Londres, justamente porque los británicos se especializaron y tienen una tremenda infraestructura judicial, es decir, cuando se firman convenios, contratos internacionales, se dice, y si tenemos alguna disputa, ¿dónde la vamos a dirimir? Bueno, se dice, la vamos a dirimir en cortes británicas. Y eso está en el contrato. Y eso es una gran industria. La industria judicial, por ejemplo, en Gran Bretaña. Y así una serie de otros servicios. De manera que los británicos, pese a haber perdido su supremacía en la industria automotriz, no están tan afectados. Ahora, Estados Unidos es muy potente en una cantidad enorme de servicios. Y uno de los grandes servicios son la administración y la contabilidad. Las mayores empresas de contabilidad en el mundo son estadounidenses. Bueno, esos son ingresos enormes que se derivan de esta industria. Entonces, Estados Unidos podría haber sido más fiel a la doctrina que le ha enseñado al resto del mundo y decir, bueno, ¿dónde están las ventajas comparativas de Estados Unidos? Y concéntrate en eso, haz el mejor negocio posible en eso. Ahora, yo he visto una serie de catedráticos de distintas universidades en Estados Unidos que frecuentemente sacan podcast o columna advirtiendo que, ojo, que esto de jugar con los aranceles eventualmente puede terminar en una cosa muy grave si no se controla, etcétera, acá allá. Pero ¿qué tanto el estadounidense común, el estadounidense común y corriente, siente que esto es un empoderamiento de su país o es un riesgo? Bueno, de entrada va a ser un encarecimiento, porque como tú señalaste al comienzo, claro, es un impuesto que le ponen a todos los productos que ellos estaban comprando. Bueno, en algunos casos van a subir 20, hasta un 50%, digamos, según el país de donde proviene la mercancía. De manera que esto va a producir inflación y hay economistas estadounidenses que advierten, dicen, ojo, el país, producto de estas políticas, puede entrar en recesión. De manera que habrá que ver, nadie lo puede vaticinar en forma absoluta, pero va a tener un efecto recesivo negativo para Estados Unidos, por lo menos en el primer periodo. ¿Cómo van a salir adelante? Es algo que está por verse, pero, digamos, en términos del mundo global, es un paso atrás en lo que se había llegado a justamente ir suprimiendo gradualmente aranceles con la filosofía de abaratar hasta donde sea posible los costos de los productos que todos consumimos. Ya, pero un combate de aranceles eventualmente coloca a los países en situaciones de tensión. Canadá tiene, y lo hemos conversado antes, pero tiene una, yo te diría, dinámica extraordinariamente importante para Estados Unidos en todo lo que es electricidad. Le vende una cantidad enorme de energía. ¿Y qué pasa si que los canadienses la paran? Bueno, ya lo vimos, hubo una amenaza de paralizar o
suspender las exportaciones eléctricas Sí. en Ontario. Y bueno, finalmente Estados Unidos le dijo, haces eso, nosotros te vamos a duplicar aranceles en ciertos rubros y vas a salir para atrás. Es decir, la confianza que tiene Trump de que puede salir con la suya en esta pugna es que Estados Unidos es tan potente y es tan vital para tantas economías que cualquiera que lo enfrente va a salir perdiendo. Sí, Estados Unidos puede resultar perjudicado, pero tú vas a perder el doble. Pero lo que creo que no ha considerado o no han considerado suficientemente, que si tú alteras el tablero, como te decía antes, pueden surgir nuevas alianzas. Claro. Alianzas insólitas, por ejemplo, Lo que está Japón pasando- con China. Lo que está pasando, Japón con China, lo que está pasando con los mismos BRICS, que querían hacer una moneda que rivalizara con el dólar. Exacto, o prescindir del dólar por lo menos, Por lo menos. Y eso, digamos, la hegemonía financiera, porque, y esto vuelve al tema de cuando Trump dice, todos están abusando de Estados Unidos, mira cómo han liquidado más de 90.000 industrias en nuestro país y, digamos, todos hacen lo que quieren con nosotros, no dice que cómo Estados Unidos hace lo que quiere con el resto. Y una de las cosas que hace Estados Unidos es ha impuesto el dólar. Y cada vez que alguien ha dicho, quizás podríamos tener una moneda alternativa al dólar, Estados Unidos dice, ten cuidado, porque te vamos a caer encima como una tonelada de ladrillo si tú sigues con este tema de, digamos, De una cambiar alterna- del patrón dólar. Claro, porque el patrón dólar es un subsidio, si tú quieres, indirecto para Estados Unidos. De manera que Que se lo damos todo. exacto. Y entonces, esto de, digamos, hablar solamente de la industria y no del sector financiero y monetario es también una cosa bien compleja. Vamos a tu libro, a ver. Este es un libro, bueno, Autocracia, Sociedad Anónima, S.A. Los dictadores que quieren gobernar el mundo. Y es de Anne Applebaum, que es una académica estadounidense de tendencia demócrata, ella lo deja bastante en claro en el libro, Demócrata del estadounidense. Partido Demócrata, es decir, del Sí. partido de presidente Obama, Clinton, etcétera, y de la editorial Debate. Y en Autocracia ella desarrolla la idea fuerza, es que hoy día, como lo hemos conversado varias veces, las dictaduras no son ideológicas. No es que están por construir un tipo de Es sociedad, por poder, es por fuerza. y por poder de los autócratas. Ese es el interés principal o la característica de la autocracia. Entonces, digamos, qué sé yo, en Turquía o en algunos países del Medio Oriente o en Rusia principalmente, bueno, y en China, los autócratas lo que pretenden es enriquecerse y tener un manejo, el mayor manejo de poder posible. Ahora, ella se concentra principalmente en los países de lo que conocíamos como los países del este, en Rusia, Polonia, y tiene un capítulo muy interesante sobre las publicaciones falsas o títeres de Rusia en el mundo y cómo en este capítulo desarrolla cómo vierten rumores que carcomen o minan la confianza en Occidente y que estamos en una guerra soterrada ideológica, lo cual no es ninguna novedad. La Guerra Fría fue eso, digamos, habían... Sí, pero no estoy tan seguro de que sea ideológica, porque básicamente, o sea, si tú pones a Putin y pones a Trump, ¿cuál de los dos es más disponible para hacer cosas que ideológicamente estén con la izquierda o con la derecha? Y te vas a hallar una sorpresa. Absolutamente. Pero- Y cuando es ideológica no se refiere a izquierdas o derechas. Sí. Y de hecho, ¿A qué se refiere? Bueno, ella, por ejemplo, plantea que Putin es un reaccionario Sí, pues. absoluto y lo ataca, y la mayoría de sus ejemplos son con Putin y la decadencia o la falta de ética que hay en Rusia. O sea, ella, este es un dato secundario, pero está casada, es la esposa de un polaco muy destacado en términos de
su animosidad contra Rusia, y ella es, por definición, me refiero a la señora Applebaum, es muy, pero violentamente antirrusa, más que cualquier otra consideración. Es decir, ¿Y eso sesga bastante la mirada del libro, no? sí, pero a pesar de eso es interesante. Sí, tiene un sesgo y ella no lo oculta. O sea, digamos, ella, si tú tuvieras una conversación personal con ella, te diría probablemente, sí, yo tengo un sesgo y no tengo ningún problema con ello, pero los ejemplos que ella da, y en este capítulo especial sobre las noticias falsas, fake news, y cómo se opera, y cómo los servicios de inteligencia y los medios títeres trabajan y generan rumores, es interesante. Muy bien. Autocracia S.A., los dictadores que quieren gobernar el mundo, de Anne Applebaum. Colección Debate. La colección Debate. Muchas gracias, Raúl Sor, por haber estado con nosotros una vez más aquí todos los jueves. Que te vaya muy bien. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Última Mirada. Hasta luego.